¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Un viernes diferente, una tarde muy, pero muy complicada. Estamos esperando la palabra de la ministra Frederick mano a mano con nosotros, la ministra de Seguridad. Vamos a charlar con ella ya en un ratito, la estamos por conectar. Señor Lucas Morando, bienvenido. Se vienen 3 picos muy, pero muy complicados. Pico de coronavirus, pico de despidos, pico de inseguridad. Se lo vamos a preguntar a la ministra. Evidentemente se viene un pico complicado en cuanto a lo social, pobreza, crisis económica, un poco de asaltos, veremos, secuestros por el aumento de la inseguridad. Y acá obviamente no hay ni exageración, ni amarillismo, ni sensacionalismo. Es exactamente lo que te dicen fuentes muy importantes del gobierno, con los micrófonos apagados y también algunos con los micrófonos prendidos. Ojalá que estemos atravesando el famoso pico de contagios de COVID. Ojalá que estos números comiencen a bajar pronto, así podemos salir rápido de esta tortura, de este martirio llamado cuarentena. Pero es muy claro el salto abrupto de los casos positivos. Lo estamos viendo acá. Mirá, este es el primer pico que te voy a contar hoy, ¿no? 2 del 4 de 2020 había 132 casos. 2 del 5, 148 casos. 2 del 6, 904 casos. 2 del 7, o sea, Lucas, ayer, 2.744 casos. La pregunta es si es o no el pico. A ver, si es o no el pico lo vamos a saber en el devenir de los días. Sí hay un dato, Johnny, que a mí me parece importante y que pasó medio desapercibido. Ayer fue el segundo día con mayor cantidad de casos. El primero había sido hace 5 días, el 26 del 6, que hubo 2.886 casos y ayer hubo 2.744. El pico había sido el 26. Ayer fue el segundo día con más casos, con récord de casos de coronavirus en la Argentina. Se había estabilizado un poquito, 100, 200, 300 más abajo y volvió a subir, lo cual no me parece un dato muy alentador en medio de esta cuarentena, ¿no, Bueno, Johnny? estamos esperando la palabra, por eso arrancamos distinto, de la ministra de Seguridad. Insisto, ya me va a avisar la producción, un ratito la vamos a saludar. El otro pico que se viene, lamentablemente, es el de las suspensiones, los despidos, la pobreza. Fíjate lo que dice en la nota de Infobae. En casi 4 meses de cuarentena se presentaron más de 10.000 pedidos de suspensiones que involucran a 1.800.000 trabajadores. Es mucho, de esos casi 2 millones de laburantes que fueron suspendidos, 800.000 están en el sector mercantil, en el comercio. Acá estás viendo la nota que te decía. 290.000 están en el sector gastronómico, mozos, cocineros, restaurantes que cierran. Muy complicado, Lucas, también los metalúrgicos, automotrices, autopartistas, petroleros, textiles, calzado, pasteleros, personal de comidas rápidas, empleados de aerolíneas de bajo costo, autopistas porteñas, negocio de electrodomésticos, venta de productos deportivos. Todo eso está con suspensiones muy altas, ¿no? Ahí, Jonito, tenés, si querés, 3 datos que son importantes. El primero es que hoy rige, obviamente, la prohibición de despidos y la doble indemnización. Eso, una vez que termine, posiblemente impulse a muchos empresarios que no están pudiendo aguantar tomar una decisión final de qué hacer con sus empresas. Segundo, la preocupación es que los datos oficiales que tenemos por ahora son bastante magros. Hay que esperar al devenir de qué va a pasar en el primer semestre del año. Acuérdate que los datos que tenemos son recién de abril de este año, que es cuando empezaba a pegar el pico de la cuarentena o cuando empezaba a funcionar el efecto de la cuarentena en la economía. Hay que ver cómo cierra el segundo trimestre y que para eso va a faltar mucho. Y el tercer dato es que vos vas a tener seguramente empresas que van a tener 2 situaciones, o que no puedan volver a abrir, o que puedan abrir y tengan bajas ventas o baja productividad, y va a haber que asistirlas del Estado. Es que ese es el punto, ¿no? Muchos comercios cuando abran no van a vender lo que vendían antes, claramente porque hay economía de guerra. Toda esta gente que estamos nombrando con Lucas, o le dejaron de pagar el sueldo, te decía, o le están pagando una parte del sueldo. Y acá tenés la explicación de por qué 9 de cada 10 familias tuvieron que endeudarse o con la tarjeta de crédito, o con las empresas de servicios, o con un familiar, o con un amigo, o con un prestamista, o con el Estado. Por ejemplo, dejando de pagar impuestos. Ahora, fíjate esto, ¿no? ¿Cuántos empleos crees que se perdieron durante el primer semestre de 2020 en toda América Latina? ¿Tenés el mapa para poner? Ahí lo ves. 65 millones de puestos de trabajo destruidos. Mira, tapa, es tan grande ese número, que tapa el continente. Dato oficial, ahí se ve chiquitito, pero dice OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. No es un delirio, son datos oficiales. Bueno, hasta acá ya te explicamos 2 de los 3 picos que se vienen.
Y toda esta introducción es para hablar con la ministra que ya está esperando. Pero mira, pico de coronavirus ya te lo expliqué. Pico de suspensiones y despidos ya te lo explicamos. Ahora falta que charlemos juntos sobre el pico de inseguridad, que ojalá que no, pero me parece que está llegando. Acordate que hace más o menos un mes el mismo gobierno nacional advirtió esto. El día que salgamos de la cuarentena es posible que tengamos un pico de delitos contra la propiedad. Esta frase textual la dijo María Laura Garrigós de Rébori, flamante interventora del Servicio Penitenciario Federal. Sí, ¿cierto? delito contra la propiedad, para quien no lo sabe, es un robo. Y ayer Bernie también habló de un fenómeno en la provincia de Buenos Aires que es bastante preocupante, que tiene que ver con un aumento del robo primario, de aquellos que no tenían antecedentes penales, que nunca habían delinquido. Yo pregunté en la provincia, están esperando las cifras, pero me hablan más o menos de un crecimiento mes a mes del 5%. Si vos tomás la provincia de Buenos Aires, esto es un dato súper alentador. Durante la pandemia, tiene que ver con que los chorros están obviamente también en cuarentena, bajó a la mitad del delito. Tomás un mes promedio del año pasado y lo comparás con el primer trimestre de ahora, el delito se desplomó a la mitad. Ahora está empezando a subir a medida que se va aflojando la cuarentena y lo que más preocupa es aquellos que nunca habían cometido un delito que ahora empiezan a cometerlo. Mirá lo que pasó ayer en Recoleta, 2 de la tarde, una mujer de 79 años que sufre un robo violentísimo, ponelo en grande. Ahí está, mirá. Le querían arrebatar la cartera, la tiran al piso, le producen obviamente lesiones, ya está ahí caída, ¿no? Avenida Libertador y Montevideo, metros del patio Bullrich. 14-20 horas, plena luz del día, como se suele decir. Uno de los lugares de la ciudad con más cámaras por metro cuadrado. Por habitante, claro. Explicación que nos daba ayer el ministro de Seguridad de Lanús, Kravets. Él nos decía, terrible este video, ¿eh? Hay 3 factores por los cuales ya está aumentando la inseguridad. Él decía, número 1, la liberación de presos. Primera tanda en diciembre, segunda tanda en abril. ¿Se acuerdan la discusión? Los presos. Bueno. Segundo, la crisis social, el aumento muy fuerte de la pobreza, lo que decía Bernie el otro día. Pobres o gente que debutan el delito. Claro. Yo no sé si es así, pero bueno, es lo que decía Bernie. Y tercero, falta de policías. Muchos destinados a retenes y muchos que caen víctimas, enfermos por el coronavirus. Igual, bueno, ahí lo tenés, esta es la ecuación, el aumento de la inseguridad. Entonces, dado que no estaríamos ante el mejor de los mundos, me parece que hay que plantearse qué escenario quiere el gobierno de ahora más. Casualmente Kravets, el jefe de gabinete de Lanús, contaba algo. Acuérdense que Lanús vive en 550.000 habitantes y un poco más de 200.000 viven en villas. Es gente de bajos recursos, o sea, más de casi la mitad, digamos. Contaba que la gente empezó a percibir en los barrios residenciales que sentía pasitos en el techo, gente que caminaba, porque a medida que se va aflojando la cuarentena y con esto que estamos contando, que vuelve el delito residencial o las entraderas, empezó a circular mucha gente por arriba de los techos, lo cual te imaginás que debe ser una situación sumamente compleja para la gente, ¿no? Totalmente.